Qué bueno es estar de vuelta con ustedes. Que el Señor les bendiga mucho a todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado. Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Les damos la bienvenida a nuestra iglesia, donde nuestra misión es apuntar nuestra comunidad hacia Jesús. Y lo primero que yo quiero hacer, en nombre de mi esposa Carmen y en nombre mío, es agradecerles la oportunidad de tomar el domingo pasado libre. Gracias. Muchas gracias. Como de costumbre, pues cuando salimos de vacaciones, comimos mucho y caminamos más. No, ¿quieren enterarse de algo? Cuando llegamos de vacaciones me pesé y no había aumentado ni una onza. Porque esta señora no tiene sentimientos. Tengo días en el fitness que eran de 8 millas, 9 millas. Ella no tiene misericordia. No, pero muchas gracias a todos los equipos que se esforzaron por encargarse de todo. Muchas gracias. Yo sé que hubo mucho que ustedes tuvieron que aprender a resolver sin nuestra presencia, pero nosotros ni siquiera nos enteramos. Gracias. Muchas gracias. Yo estaba considerando cancelar el sermón y nada más pasar las fotos de las vacaciones en la pantalla. Pero Carmen me dice que no, es hora de trabajar otra vez. Así que, bueno, si usted quiere ver por dónde, me pueden bajar un chipitito del micrófono. Si quieren ver por dónde andábamos, pues yo les puedo enseñar las fotos después del servicio. En toda seriedad, gracias por las vacaciones. I'm so sorry to be a diva. Slightly louder now. Gracias por las vacaciones. Les amamos mucho y es un privilegio servirles. En verdad. En nuestra serie Pacto, Promesa y Pueblo, pues por fin, después de 12 semanas, llegamos a la sección donde la promesa que Dios le había hecho a Abraham por tantos años por fin se hace realidad. ¿Qué pasó? Gracias por preguntar. Dios es tan poderoso que Él hizo que un hombre de 100 años y una mujer de 90 años salieran en cinta y tuvieran un hijo. Eso es poder. El domingo pasado, Héctor Cortés, podemos mostrar nuestro agradecimiento a Héctor por la manera en que nos sirvió el domingo pasado. Él hizo un trabajo excelente, exponiendo los primeros 7 versos en Génesis 21. Y vimos que al cierre del mensaje, Sara se reía. Porque pues ella le había dado un hijo a Abraham en su vejez. Y el niño recibe el nombre Isaac, que significa él ríe. El que ríe. Pero en el pasaje de esta mañana, todas esas sonrisas se van a borrar cuando Abraham tenga que tomar una decisión bien difícil. En Génesis 21, vamos a seguir de los versos 8 al 21. Génesis 21, versos 8 al 21. Ahí Abraham y Sara llegan a una encrucijada inevitable. Una encrucijada donde las malas decisiones que ellos habían tomado en el pasado ponen a Abraham entre la espada y la pared. Así que, por favor, busquen sus Biblias. La Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento, así que si no tiene mucha experiencia con una Biblia, va a ser el primer libro que usted encuentre. Busque el capítulo 21. Voy a tratar de cubrir todo el capítulo, pero voy a concentrar la exposición en los versos 8 al 21. Sin embargo, también quiero tener una lectura congregacional, pero como no quiero abusar del tiempo, la lectura congregacional solo va a ser en Génesis 21, 8 al 13. Está en pantalla en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Podemos estar de pie para leer la palabra del Señor? Génesis 21, 8 al 13. Cuando yo predico, mi corazón pecaminoso está mezclado con la proclamación del Evangelio. Pero aquí lo que oímos es pura palabra del Señor a nosotros. Así que tengamos eso en mente.
Génesis 21, 8 al 13 dice, el niño creció, Isaac, y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Palabra de Dios para nosotros. Padre que estás en los cielos, venimos ante ti en esta mañana. Estamos agradecidos por esta gran oportunidad de recibir tu palabra, de aprender de tu palabra y de ser transformados por tu palabra. Pero reconocemos que para que eso pueda tomar lugar, para que nosotros podamos ser transformados, tu Espíritu tiene que obrar, Señor. El cambio que nosotros necesitamos es imposible fuera del poder sobrenatural de tu Espíritu, Señor. Nuestra fuerza de voluntad no puede. Así que te pedimos, Señor, que obres entre nosotros, Señor. Y también te pedimos que este pasaje nos enseñe dónde trazar la raya. Señor, tú sabes que en esta iglesia nosotros deseamos vivir en misión y queremos que todos los que nos visitan se sientan bienvenidos, pero Señor, que el pasaje de hoy nos enseñe a trazar la línea que existe entre los que reciben a Jesús y los que les quieren rechazar. Y te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de todos los que necesitan recibir esa obra salvadora para la gloria de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Puede que alguno de ustedes haya visto el nombre de este sermón, una encrucijada inevitable. Y yo no sé si usted se atreve a admitir que no sabe lo que quiere decir la palabra encrucijada. No se preocupe, número uno, no lo tiene que admitir en público. Número dos, yo le voy a explicar lo que es una encrucijada. Una encrucijada es una bifurcación. Quedó claro, ¿verdad? Claro como el lodo. Bueno, en serio, una encrucijada, la palabra en inglés es crossroads. Una encrucijada es cuando uno llega a un punto donde uno tiene que escoger entre uno de dos caminos. Cuando yo vivía en Miami y yo venía acá a Orlando a visitar a mis padres, yo venía por la I-95, no me iba por el Turnpike porque mis padres viven más al este. Pues, ¿qué sucede? En un punto de la I-95 me sale la salida para la 420. ¿Quiénes de ustedes conocen la carretera 420? 520, pero tenía otra cosa en mente. La 520. ¿Quiénes conocen la 520? Más manos, ok, muy bien. Mire, me sale casi por Titusville. Pues, ¿qué sucede? Comparado con la I-95, si me voy por la I-95 hasta la 50 y entonces de la 50 voy en dirección oeste, pues ese tramo pues tiene más postes de alumbrado, tiene más puestos de gasolina, tiene más restaurantes. La 520 casi no tiene postes de alumbrado, casi no tiene puestos de gasolina, casi no tiene restaurantes. La 520 es más inconveniente, pero si tú vienes de Miami y vas a visitar a papá y mamá en Bislow, la 520 es el mejor camino. Te lleva rápido, te deposita allí de una vez. Pues mire, la vida del cristiano tiene muchos momentos donde uno tiene que escoger qué camino va a seguir. Van a haber momentos donde nosotros no nos vamos a poder quedar donde estamos, porque si nos quedamos donde estamos, nosotros no vamos a poder llegar a nuestro destino.
Y en Génesis 21 vamos a encontrar una encrucijada similar. Mire, Abraham tiene 2 hijos en este punto. Abraham, por supuesto, ama a su primogénito Ismael. Pero Sara quiere proteger a Isaac. Y Dios deja claro que él tiene que escoger una cosa o la otra. Ismael e Isaac no pueden vivir en la misma casa. Hay una expresión en Puerto Rico que se usa que dice o te peinas o te haces rolo. Hay que escoger uno o el otro. Y ese mismo principio nos aplica hoy. Si nosotros queremos beneficiarnos de la promesa de Dios, hay cosas que tenemos que dejar atrás. Si nosotros queremos beneficiarnos de la promesa del Señor, hay cosas que tenemos que dejar atrás. Si nosotros queremos ser parte del pueblo de Dios, tenemos que decidir si nos identificamos con Sara o si nos identificamos con Agar. ¿Sabe por qué? Porque es Sara quien recibe la promesa de Dios. Dios provee milagrosamente para Sara lo que ella no podía lograr, ser madre a los 90 años. En contraste, Agar representa lo que pasa en nuestras vidas cuando no confiamos en Dios y tratamos de resolver por nuestra propia parte. Así que el pasaje de hoy nos va a enseñar que solo los que descansan en la promesa de Dios participan de su bendición eterna. ¿Quieres participar de su bendición eterna? Tienes que ser de los que descansan en la promesa de Dios. Como Héctor nos mostró el domingo pasado en Génesis 21 del 1 al 7, vimos que Dios cumplió exactamente lo que había prometido. Sara, como les dije, a pesar de ser una mujer de 90 años, queda embarazada, da a luz a Isaac en el tiempo señalado por Dios. Vemos que Abraham, en obediencia, le pone el nombre que Dios le había dicho que le pusiera, lo llama Isaac el que ríe. Como Dios le había dicho, también lo circuncida al 8º día, porque Abraham reconoce que Isaac no es fruto del esfuerzo humano, Isaac es fruto de la fidelidad de Dios. Y entonces Sara, por su parte, ella pasa de ser incrédula a la alegría. Ella que antes se había reído de la posibilidad de ser madre a su edad, pues ahora vemos que ríe en celebración porque sabe que para Dios verdaderamente no hay nada que sea difícil. Pues mire, en medio de toda esa alegría por el hijo que Dios les había dado, el tiempo pasa, Isaac comienza a crecer. Unos 3 años después aquí se nos abre una ventana a un incidente familiar que va a resultar en una ruptura dolorosa para Abraham. Génesis 21, verso 8 nos dice que Isaac creció y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Cada cultura celebra el crecimiento de sus niños de diferentes maneras. Mire, cuando mi hijo mayor, que ya va para 25, cuando mi hijo mayor tuvo su primer cumpleaños, mis suegros financiaron ese cumpleaños y se convirtió en una producción. Yo todavía me acuerdo de ese día, mi familia se acuerda de ese día. Eso fue una producción con magos, payasos, casas de brinco, perritos que bailaban. Pues mire, pues Abraham no lo celebraba así. En el caso de Abraham, entiendo que este grupo de nómadas en la tierra de Canaán, ellos terminaban de amamantar a sus niños cerca de los 3 años de edad. Pues para ellos eso era un evento digno de celebrar, porque ese era el primer paso de un niño hacia la independencia. Y eso es algo que nosotros los padres latinos celebren la independencia de sus hijos. Dele independencia a sus hijos, no los tenga agarrados en la casa hasta los 36. Servicio público, continuamos aquí. Pues, si usted recuerda cuando predicamos del capítulo 16 de Génesis, Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar descendencia. A pesar de que ellos ya eran mayores, que no habían tenido hijos,
Pues, ¿qué sucede? Dios le hace esa promesa, pasan los años, nada. Pues en ese punto la espera los comenzó a desesperar. Y Sarai decide darle una manita a Dios. Y le propone a Abraham tener un hijo con su sirviente Agar. Esa era una práctica común para ese tiempo, para esa cultura, pero ese no era el plan de Dios. Eso no fue lo que Dios determinó en el jardín del Edén. Sin embargo, Abraham acepta, Agar queda embarazada, pero como era de esperarse, la situación trae tensiones y trae problemas dentro de la casa. Pues al final, Agar da a luz a Ismael cuando Abraham tiene unos 86 años. ¿Tú te imaginas tener un hijo ahora? Papá. ¿Verdad? Pero, aunque parecía que todo estaba resuelto, ese no era el hijo que Dios les había prometido. Ese no era. El plan de Dios no era algo que ellos iban a poder fabricar por su cuenta. El plan de Dios iba a ser un milagro. El plan de Dios iba a ser algo que solo Él podía hacer. Darle un hijo a una pareja anciana, dejando claro que el cumplimiento de la promesa dependía completamente de su poder y no de nuestro esfuerzo. Pues como vieron el domingo pasado, Dios es fiel. Abraham y Sara tienen su hijo, pero todavía queda Ismael. El hijo que Abraham tuvo con Agar. Pues, ¿qué sucede? Cuando usted va a una fiesta de cumpleaños con una familia mixta, ¿qué tiende a pasar? Se forman chismes, se forman bochinches, ¿verdad? ¿O es la familia mía nada más? Todos ustedes tienen mucho caché. Bueno, cuando uno va a una fiesta con familias mixtas, muchas veces se forman chismes y bochinches. Y hace 3.500 años la raza humana no era diferente. Los versos 9 y 10 dicen que en medio de la fiesta para destetar a Isaac, antes de la piñata, dicen, ¿quién está pendiente aquí? Dice que Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, Ismael, ni lo menciona por nombre, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Una exigencia severa, ¿verdad? Mire, uno lee esto y uno puede ser pronto para juzgar a Sara. Se puso celosa, se sentía insegura, etcétera, etcétera. Pero parece que Sara tuvo un momento de claridad aquí. Ella pudo ver el futuro y darse cuenta de que Ismael estaba despreciando al hijo de la promesa de Dios. Esta ofensa era un poquito más grave de lo que nosotros nos damos cuenta. Una vez más, 3.500 años después, la raza humana no ha cambiado. La gran mayoría de las guerras a través de la historia tienen que ver con la sucesión de un rey. Tienen que ver con la sucesión de un patriarca. Y a pesar de que Ismael solo tenía unos 13 años de edad aquí, miren, lo que a los 13 años es burla, a los 20 es insurrección. ¿No me cree? Bueno. Y también recuerden que Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Ahora, esto parece un asunto bastante simple para Sara, sácala de aquí. Sin embargo, para el corazón de Abraham, esto fue una resolución difícil de implementar. Verso 11, dice que el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo.
¿Qué conexión, qué vínculo tenía Sara con Ismael? Al principio, mira, a los ojos de Sara la solución era clara. Antes de tener a Isaac, el plan de ella era reconocerlo como su hijo, pero ahora que ella había dado a luz a su propio hijo Isaac, pues ya no tenía ningún tipo de apego emocional, ni al niño, ni a la madre, menos todavía. Quien para este punto probablemente se había convertido en una persona no grata allí. Alguien que le recordaba la mala decisión que había tomado y le recordaba la infidelidad de su esposo, porque eso es lo que fue. Y pues yo creo que los motivos en el corazón de Sara estaban mezclados. Y a pesar de esa realidad, a pesar de que los motivos de Sara probablemente eran una mezcla de preocupación genuina y amargura, después de todo tenía razón. Tenía razón. En verso 12, Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Amada iglesia, ¿quiénes conocen a Adán y Eva? Ellos son la razón por la cual usted se tiene que meter en la I-4 mañana por la mañana. No por el trabajo, sino por los espinos en el trabajo. Y la I-4 es un espino. Pero bueno, Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, y en Génesis 3:15 Dios promete restaurar la raza humana a través de los descendientes de Eva. Una línea de descendientes que iba a llegar al rey David y eventualmente a Jesús. Dios, y sabe que mire, Dios insiste en que su mano milagrosa se note en esta línea de descendientes. Dios insiste en que la creación de su pueblo sea un asunto sobrenatural. Dios insiste en que nuestra salvación llegue a través de su intervención y no a través de nuestros esfuerzos o nuestras intrigas. Dios insiste en que nos demos cuenta de que nuestro rescate va a ser iniciado, sustentado y consumado solamente y exclusivamente a través de Él. Pero Dios es tan bueno que a pesar de que ellos tenían la culpa de la situación en que estaban, como quiera Dios consuela el corazón de Abraham, que estaba dolido por su hijo, porque no era hijo de Sara, pero sí era hijo de Abraham. Le dice en el verso 13: también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Y mire, en este punto yo veo que Abraham está empezando a confiar más en Dios, aun cuando las cosas no le hacen sentido. El principio del verso 14 dice que se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Problema resuelto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué uno se siente tan mal leyendo esto? Si eso era lo que esa familia tenía que hacer, ¿verdad? Pero entonces uno como quiera se queda con ese mal sabor en la boca. Mire, aquí es muy importante recordar que Dios no tiene culpa por las malas decisiones de Abraham y Sara. Si ellos decidieron darle una manita a Dios y a lo último les salió el tiro por la culata, no es culpa de Dios. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles para poder obedecer los designios de Dios en nuestras vidas. Se lo voy a repetir porque yo sé que no me oyeron. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles para poder obedecer los designios de Dios en nuestras vidas. Y mire, a veces eso significa
que uno toma decisiones que pueden ser hasta injustas para otras personas que amamos. ¿Oyó eso? Decisiones que van a destrozar nuestros corazones. Mire, por ejemplo, si en verdad tú quieres batallar una adicción, si en un momento tú dices, ya, hasta aquí llegó la botella, no vas a estar mandando en mi vida más. Si en verdad quieres batallar una adicción, mira, hay personas que vas a tener que echar fuera de tu vida. Mientras no estés dispuesto a hacer esos cambios, no estás tomando en serio la recuperación. Otro ejemplo, mira, si a través de decisiones pecaminosas llega una persona a tu vida que quizás tú amas, pero esa persona te aparta de Dios. Mira, el sufrimiento de la separación es real, pero tu alma está en peligro. Tu alma está en peligro. Para citar uno de los comentarios que estoy usando, a veces cuando Dios nos guía a salir de las malas circunstancias que nosotros mismos hemos creado, no hay tal cosa como un escape sin dolor. Sea como sea, va a doler. Hay que admitirlo. Porque a veces uno vive con la idea de que ya quizás esto se puede arreglar si le echo ganas. Pero no siempre es así. Hay decisiones que dejan marcas permanentes. Hay situaciones que no se pueden arreglar del todo. Hay consecuencias que sencillamente vamos a tener que aprenderlas a llevar. Las vas a tener contigo por el resto de tu vida. Y sabes que como alguien que ha tenido que tomar ese tipo de decisión, yo les puedo decir en último análisis, no fue Dios quien me mandó a desobedecerlo. No es culpa de Él. Pero en momentos así, lo que toca hacer es lo que hizo Abraham. Sigue caminando con Dios, aunque dejes unos platos rotos en el camino. No lo puedes arreglar todo. Pero sí tú puedes decidir ser fiel de aquí en adelante. Aprender tu lección. ¿Por qué desperdiciar la lección? Aprender nuestra lección y confiar en que Dios va a ser justo y misericordioso con las personas que dejamos atrás. ¿Me entienden? Pues eso es precisamente lo que Dios hace en este caso. De la segunda mitad del verso 14 en adelante, nosotros somos testigos del rescate divino que reciben Agar e Ismael. Voy a ser más breve en esta sección. Mire, dice que Agar se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Sabía que ya sus vidas estaban en peligro. Dice el verso 16. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Yo no me puedo imaginar lo horrible que debe ser oír los gritos de un muchacho de 13 años que se está muriendo de hambre. Sara no podía oír eso. Pero el verso 17 dice que Dios sí oyó la voz del muchacho. Dios sí oyó la voz del muchacho que lloraba. ¿Quién se acuerda de lo que significa el nombre Ismael? Ishmael. Dios oye. Dios oye. Y como Dios no olvida la promesa que le había hecho a Agar la primera vez que salió al desierto en el capítulo 16, Él oye una vez más el llanto de Ismael. Continúa el verso 17. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¡Wow! Que en ese momento que está cerca de la muerte se abran los cielos. El ángel de Dios le dice, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación.
Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Interesantísimo. El hecho de que ellos tuvieran parentesco con Abraham fue maldición y bendición a la misma vez para ellos. Pero bueno, antes de abundar sobre este punto, primero yo quiero mencionar brevemente que este capítulo 21 termina con un pacto que hubo entre Abraham y Abimelech. ¿Se acuerdan de Abimelech? ¿Quién se acuerda de Abimelech? Mire, aquí entra una vez más el rey Abimelech, con quien Abraham había tenido un roce previo. ¿Quién se acuerda? Cuando Abraham ocultó que Sara era esposa de él para cuidar su propio pellejo, pues Abimelech, siendo rey, se la lleva para su harén. Pero Dios intervino para que no la tocara. Abimelech estuvo así de cerca de que Dios lo matara. Pero él restituyó la situación, reivindicó la reputación de Sara. Y pues, ¿qué sucede? Ahora la relación entre Abimelech y Abraham toma otro rumbo. Abimelech, junto con el jefe de su ejército llamado Ficol, si usted está pensando en un nombre para su hijo, Ficol Sebastián, pues junto con Ficol se acerca a Abraham, porque se había hecho evidente de que Dios estaba con él en todo lo que hacía. Básicamente le dice, mira, nosotros sabemos que te está yendo bien porque Dios te respalda. Así que vamos a hacer un tratado de paz y vamos a prometer que no nos vamos a hacer daño ni nos vamos a engañar. Pues Abraham estuvo de acuerdo, se aprovechó para sacar un problema que tenía guardado. Los sirvientes de Abimelech le habían quitado un pozo que era de él. Pues Abimelech responde, yo no sabía, no me había enterado. ¿Es verdad o no? No sabemos. Pero Abraham propone resolverlo ahí mismo, hacen un pacto formal. Abraham aparta unas ovejas como señal de que el pozo en cuestión de hecho era de él. Quedamos en eso, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Pues lo dejan todo claro, lo dejan todo en paz y entran en ese tratado de no agresión, asegurándose de que no iban a haber dudas ni conflictos entre ellos en el futuro. Pero mire, todo esto demuestra algo bien interesante. Agar, ¿era parte de la línea de la promesa? Abimelech, ¿era parte de la línea de la promesa? Ninguno de los dos. Sin embargo, Dios no los abandona. Dios los ayuda. En medio del desierto, cuando todo parece estar perdido, Dios escucha, Dios provee, Dios sostiene. ¿Por qué? Parte de la razón es la conexión que tenían con Abraham. ¿Usted sabe qué? La presencia de alguien que camina con Dios puede traer bendición, gracia y cuidado, incluso a personas que no comparten esa fe. Cuando son personas que tienen una conexión suficiente cercana con usted. Esto no es una salvación automática, no nos confundamos. Pero sí es una muestra real de lo que los teólogos llaman la gracia común de Dios. Estaba oyendo un predicador hablar de que, pues si yo soy un granjero y al lado mío vive otro granjero ateo y llueve, me va a llover a mí y le va a llover al ateo también. Mire, lo mismo pasa con Abimelech. Él no es parte del pueblo del pacto, pues, pero reconoce que Dios está con Abraham y la relación termina beneficiándolo. Amada iglesia, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra relación con Dios pueden ser de impacto para nuestros seres queridos, aun si ellos no son creyentes.
Eso es una buena razón para que usted persevere. No solo se está beneficiando usted mismo, está beneficiando a toda la gente que le rodea. Persevere. Pues mire, brincando entonces a los últimos dos versos, 33 y 34, dicen que Abraham termina en adoración invocando el nombre del Señor, el Dios eterno. El Dios eterno, y dice, y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. ¿Se dan cuenta de la ironía? Dios eterno, Abraham peregrino. Dios eterno, Abraham queda como un peregrino en la tierra de los filisteos. Bueno, yo no se lo tengo que explicar a ustedes. Los que no nacimos aquí sabemos lo que es peregrinar en una tierra extranjera, ¿verdad que sí? Pero estemos donde estemos, nuestra estabilidad, nuestra ancla es el Dios eterno. No importa qué administración esté en la Casa Blanca, nuestra ancla es el Dios eterno en todo momento. Su ancla hace bien en callarse. Su ancla es el Dios eterno. Hágase la pregunta: ¿es el Dios eterno? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo puedo saber yo si mi ancla en esta tierra en que estoy peregrinando es el Dios eterno? ¿Cómo lo puedes saber? La respuesta es sencilla. ¿Cómo sabes si Dios es nuestra ancla? Depende, escúcheme, no me malinterprete, depende de quién sea su madre. No me estoy poniendo católico romano ni nada por el estilo. ¿Cómo puedo saber si Dios es mi ancla? Depende de quién sea su madre. ¿Me explico? Génesis 21, pasan 2000 años. Alrededor del año 50 después de Cristo, el apóstol Pablo ayuda a plantar una iglesia en la región de Galacia. Esto es Turquía, Asia Menor. Pero después de haber plantado esa iglesia bien en el fundamento del evangelio, ellos, pues, llega Pablo, ayuda a plantar, se va a plantar otras iglesias, pues en el momento que él se va, ellos se empiezan a desviar del evangelio porque llegaron otros maestros que le dijeron que la fe en Jesús no era suficiente para ser salvo. Pablo los llama los judaizantes. Ellos insistían que en adición a tener fe en Jesús, tenían que apegarse a la ley del judaísmo. Los hombres se tenían que circuncidar y todos tenían que comer kosher. Y insistían en que, y estamos hablando de una iglesia primordialmente de gentiles, estamos hablando de Asia Menor. Pues llegan los judaizantes a insistir que si ellos quieren ser salvos, la fe en Jesús no es suficiente, tienen que comer kosher y los hombres se tienen que circuncidar. Pues eso por supuesto que genera confusión y presión dentro de la iglesia. Algunos creyentes comenzaron a pensar que la salvación dependía no solo de la gracia de Dios, sino también de sus propias obras y sus propios esfuerzos. Pues por eso Pablo escribe con firmeza para recordarles que el evangelio es cuando recibimos solamente por gracia lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando tú estás dependiendo de lo que Dios hizo por ti, volver a depender de la ley es abandonar la libertad que tienes en Jesús. Así que les estoy dando ese trasfondo porque quiero citar algo de este libro de Gálatas en el capítulo 4. Pablo dice: cuando vino la plenitud del tiempo, en el momento que era, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción
de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pues mire, después en ese mismo capítulo, entonces Pablo hace referencia a lo que pasó en Génesis 21. Él dice, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, según el esfuerzo humano. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. ¡A rayo! Eso les tiene que haber caído súper pesado a la iglesia en Jerusalén. Se está refiriendo a la gente que depende, a la gente que cree que tiene que en adición a Jesús, tiene que cumplir todas estas reglas para ser salvo. Ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne, Isaac, persiguió al que nació según el Espíritu, Ismael persiguió a Isaac, perdónenme. Así también sucede ahora. Así como Ismael persigue a Isaac, así sucede ahora. Si usted osa proferir que la salvación es por gracia y no a través de sus obras, mucha gente lo va a llamar antinomista. Mucha gente lo va a llamar libertino. Y no estoy diciendo que vivamos en desobediencia al Señor, pero la salvación Dios la inicia, Dios la sustenta, Dios la consuma. Mi obediencia es una respuesta, no la razón por la cual Dios me salva. ¿Entienden la diferencia? Espero que lo entiendan. ¿Qué dice la Escritura? Sigue Pablo. Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Así que termino con una pregunta así sencilla. ¿Eres hijo de la libre o de la esclava? Hay dos maneras de vivir en este mundo. El que vive pendiente a lo que puede conseguir a través de su esfuerzo y no depende de que Dios lo salve, esa es la persona que está conectada a esta tierra, a este mundo. Y todo se acaba en el día de tu muerte. Toda tu bendición termina en el día de tu muerte. Es la mentalidad de comamos y bebamos que mañana moriremos. O puedes vivir como hijo de Sara. Una vida que nace de la intervención sobrenatural de Dios y depende de la promesa de Dios. Una vida que yo sé que soy parte de la promesa porque Jesús aceptó ser rechazado y desterrado como Ismael. Él fue llevado a la afuera de la ciudad y fue rechazado para que yo, a pesar de mis pecados, de mis muchos pecados, pudiera ser aceptado por el Señor. Eso es vivir como hijo de Sara. Así que puedes vivir para lo que te ofrece este mundo o puedes vivir como alguien que Dios puede hacer lo imposible. Salvar un pecador como tú. Dios lo puede hacer.
Y mira, hoy en día toda la gente que dice o que sugiere que la salvación es la combinación de la fe y las obras, todas esas personas te están pidiendo que te cambies para el bando de Agar y que seas hijo de la esclava. Yo te invito en esta mañana a que tú recibas la salvación que se encuentra al recibir lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz. Amén. Quiero pedir al equipo de adoración que tome sus lugares en este momento, lo cual me incluye a mí. Así que, como yo soy parte de eso, vamos a tener una transición un poquito inusual. Quiero rogar que a través de esta transición hagan todo lo posible por no distraerse, porque vamos a estar preparando nuestros corazones para responder a esta palabra, participando en el sacramento de la comunión. Amén.